Cuando comenzó la pandemia hace ya bastantes meses, algunos filósofos de ocasión solían pensar que después del encierro, sobre todo cuando nos empezamos a dar cuenta de que no era cosa de semanas y que iba para largo, pensaban y afirmaban que después del encierro íbamos a salir mejores. El encierro, el aislamiento nos iban a ayudar a valorar, a crecer, a interiorizar. Y bueno, que uno como creyente pudiera pensar que todo este encierro vivido a la luz de la fe era una oportunidad de oro para una auténtica conversión, para un sincero crecimiento. Pero la gran sorpresa es que parece que es todo lo contrario. Resulta verdaderamente alarmante, y creo que ese es el adjetivo que mejor aplica. Resulta verdaderamente alarmante darnos cuenta cómo cada vez más católicos que se han dejado influenciar por un puñado de laicos, de sacerdotes y de obispos, han perdido la brújula. Y ahora se sienten con el derecho, o no sé si con el derecho, o se sienten que tienen la estatura moral, la estatura intelectual y la estatura humana de ponérsele al tú por tú al Papa, de desdeñar sus consejos, de no hacer caso a sus instrucciones y de ufanarse, de justificar esa actitud explicando que, bueno, a fin de cuentas el Papa es humano, se puede equivocar como cualquier humano. Y parece que en estos tiempos, para muchos católicos, la voz oficial de la Iglesia Católica ya no fuera el Papa, ya no fueran las conferencias episcopales del país de cada uno, ya no fueran los dicasterios de la Santa Sede, es decir, las congregaciones como la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, sino que más bien ahora la voz oficial de la Iglesia es cualquiera que en YouTube sea laico o sea sacerdote o sea obispo, y mientras más extravagante y difícil de pronunciar el apellido del obispo, mejor. Son ellos los que tienen la voz oficial si dicen no le hagas caso al Papa, no le hagas caso a los obispos. El día de hoy en mis redes sociales emití un mensaje a quienes comparten publicaciones y videos de laicos y sacerdotes que exhortan a no hacerle caso al Papa, porque es humano y puede equivocarse. Y mi mensaje es este: es claro que olvidan que ustedes también son humanos y que bien pueden ustedes ser los equivocados. Tienen ustedes dos juntos, es decir, usted que comparte y el autor de la publicación que comparte, tienen ustedes dos juntos los años de experiencia que tiene el Papa Francisco. Tienen juntos todos los estudios del Papa Francisco o incluso más. Ustedes juntos están rodeados de especialistas, tanto religiosos como científicos, del mismo nivel de los que asesoran al Papa. Tienen ustedes dos juntos el mismo nivel de espiritualidad, de oración y de discernimiento que el Papa. Y todo esto sin siquiera considerar su autoridad como vicario de Cristo y sucesor de San Pedro. Si su respuesta es sí a todas estas preguntas, dense el lujo de decir el Papa puede equivocarse y por eso no le hago caso. Pero si no, dense cuenta de lo absurdo que resulta querer ponerse al tú por tú con un Papa, así nada más, y del daño que causan llevando a más personas a ignorar al Santo Padre. Me preguntaba el otro día una persona acerca de el dilema que se ha vuelto lo de las vacunas. Que el Papa ya hasta se vacunó, que le ha dicho a los gobiernos pongan las vacunas disponibles para todos, en especial para las personas más vulnerables y para los pobres. Que en una entrevista reciente él mismo dijo es que si está aprobado por la ciencia que no tiene efectos dañinos, no entiendo por qué no se quieren vacunar. Y me preguntaba una persona con una preocupación genuina, ¿qué hacer cuando el Papa me dice una cosa y mi conciencia me dice otra? Y la respuesta que le ofrecí me recuerda una respuesta que yo di en alguna ocasión en una entrevista, cuando me hicieron una pregunta y no entendí si era una pregunta que iba con chanfle, como para entenderme una trampa, o si era una pregunta honesta. En cualquier modo, mi respuesta hubiera sido la misma, que fue la que di y que fue la que le expliqué a esta misma persona que me hizo esta otra pregunta, para ella resolver su propio dilema. Me preguntaban en la entrevista, ¿qué hace usted cuando esté en desacuerdo con el Santo Padre? Mi respuesta de bote pronto fue, es que yo no estoy en desacuerdo con el Santo Padre. Y quien me entrevistaba guardó silencio como preguntándome con los ojos, ¿y qué más? Y la explicación fue esta: no estoy en desacuerdo con el Santo Padre porque considero que si hay algo
que el Papa dispone, indica, prescribe, recomienda, enseña, y no lo entiendo, se debe a que no he comprendido lo suficiente detrás de aquella enseñanza, de aquella recomendación, de aquel consejo, de aquella prescripción, de aquellas palabras del Papa. Y lo mismo aplica para los obispos en conjunto, no para un obispo solo, para los obispos en colegio. Por eso existen las conferencias episcopales. Tengo que entender que si no estoy de acuerdo con alguien, es porque considero entonces que el que está bien soy yo y que el otro esté equivocado. Por eso es que no estoy de acuerdo con él. Si los dos estuviéramos bien, según yo, entonces estaríamos de acuerdo. Cuando estoy en desacuerdo con alguien es porque considero que él esté equivocado y yo no. Entonces, si no estoy de acuerdo con el Papa o con los obispos en conjunto, eso significa que considero que ellos están mal y que yo estoy bien. Sin embargo, el Papa, cuando toma una decisión, ya se ha asesorado por especialistas en teología, en moral, en bioética. Se ha asesorado también por especialistas científicos. Ha discernido en oración. Ha tomado una decisión personal, pero apoyándose en todo esto. Si mi opinión es diferente a la del Papa, es mucho más probable que el que esté equivocado sea yo. Porque no tengo ni la experiencia del Papa, ni los conocimientos del Papa, ni los estudios del Papa, ni los asesores del Papa. Y mucho menos su nivel de espiritualidad y discernimiento, para empezar. Entonces es más probable que si hay una discrepancia de criterios, el que esté equivocado sea yo, porque no he comprendido bien el razonamiento del Papa. Tengo que entender además que si estoy en desacuerdo con los obispos en conjunto, ellos son más, yo soy uno. Es mucho más probable que esté equivocada una persona que disiente de todo un conjunto. Sobre todo de todo un conjunto igual de hombres que tienen muchos estudios, que tienen mucha experiencia, que se asesoran también por expertos en diferentes ámbitos. Es mucho más probable que el equivocado sea yo, si no estoy de acuerdo con ellos. Ahora, cuando no estoy de acuerdo, según yo en conciencia, con la Iglesia, tengo que entender que mi paso por la historia de la creación, comparado con la historia de la Iglesia, incluso con la historia del pueblo de Dios, es como una brizna de polvo que pasa y que se va. Porque de mis 50 años de edad, a los cuales he dedicado más de 30 a un estudio muy profundo de nuestra fe y de nuestra religión, esos más de 30 años de estudio no son nada, absolutamente nada, con más de 20 siglos de cristianismo. De un cristianismo siempre inspirado por el Espíritu Santo, pero nutrido con el intelecto de un San Agustín, de un Santo Tomás, de un San Francisco de Asís, de una Santa Teresa de Ávila, de un San Juan de la Cruz, de un San Juan Pablo II, un verdadero titán. No se diga de un Benedicto XVI, una de las mentes más brillantes de la historia de toda la Iglesia. 20 siglos o más de cristianismo, comparados con mis 30 años, 32, 33 años de estudio concienzudo. Por supuesto que si alguien está equivocado, es mucho más probable que el equivocado sea yo, si es que no estoy de acuerdo con la Iglesia. Porque, insisto, no estar de acuerdo con alguien significa afirmar que yo estoy bien y tú estás mal. Porque no se puede al revés, no, nadie dice, no estoy de acuerdo contigo porque tú estás bien y yo estoy mal. Y como me quiero quedar deliberadamente en mi error y sé que tú estás bien, entonces no estoy de acuerdo. No. Cuando alguien reconoce que el otro tiene razón, se adecua entonces a esa razón y hay un acuerdo. Pero ese desacuerdo de criterios siempre se debe a yo pensar que yo estoy bien y que tú estás mal. Entonces, si creo en conciencia que estoy en desacuerdo con el Papa, o con los obispos, o con la Iglesia, debo ser consciente de que lo más probable, incluso lo más seguro, diría yo, porque el grado de probabilidad es tan alto que le apunta ya con mucha firmeza a la seguridad misma, lo más probable es que el equivocado sea yo, y no la Iglesia y sus más de 20 siglos, y no el Papa siendo el vicario de Cristo, y no los obispos en conjunto. Y si existe un desacuerdo de criterios, eso se debe a que me falta comprender a mí el porqué de lo que enseñan, de lo que explican, de lo que proponen, de lo que aconsejan, de lo que advierten, de lo que condenan. Y cuando estudio a fondo y a conciencia
esos porqués detrás de esas enseñanzas, de esos consejos, de esas advertencias, de esas condenas, acabo por entender y acabo entonces por estar de acuerdo. Por eso cuando me preguntaban en aquella entrevista, ¿y qué hace usted cuando está en desacuerdo con el Papa? Pues no, lo que hago es que en primera nunca pienso que estoy en desacuerdo. Siempre lo que pienso es, no comprendo. ¿Qué hago entonces? Me pongo a investigar, me pongo a estudiar y una vez que comprendo me queda claro y se acabó el problema. A esta persona que me hizo la pregunta le pareció totalmente razonada en mi explicación, porque de hecho lo es. Le compartí el documento o la nota que emitió la Congregación para la Doctrina de la Fe, nota aprobada por el Papa Francisco y la cual leí por completo. Busqué el video en YouTube, ahí lo puedes encontrar, acerca de las vacunas. Y se dio cuenta esta persona de que la duda que tenía o la disyuntiva que tenía o lo que ella pensaba que era la raíz de su desacuerdo estaba perfectamente explicada en esa nota. Y cuando la leyó con todas sus letras, se dio cuenta, pues es que lo que yo pensaba que debía ser, resulta que el Vaticano es lo mismo que también dijo, pero yo no sabía que eso también lo había dicho. Y con eso se quedó totalmente tranquila porque ahora sí entendió. Qué mal que en este tiempo de pandemia, que deberíamos estar unidos, hay tantos que se dejan llevar por la voz de quienes se creen más que el Papa, de quienes se creen más que los obispos, y que para colmo comparten esas publicaciones, contagiando a más de su confusión, causando más división. Es que en verdad no me cabe en la cabeza. ¿Cómo alguien le puede hacer más caso a cualquiera porque tiene un micrófono y sale en YouTube que le dice no le hagas caso al Papa, que al Papa mismo? No logro entender, sencillamente no logro entender. Y a lo mejor alguien dice, sí, ¿qué te crees tú? Que tú también estás hablando detrás de una cámara. Sí, pero como comunicador católico y como formador en la fe, jamás de los jamases nadie me ha visto oponerme al Papa. Nadie. Y en ocasiones lo he dicho, el día que me vean oponiéndome al Papa, ese día cancelan su suscripción y me bloquean para siempre. Porque, ¿para qué quieren a alguien que les está haciendo mal a su fe? Ese día me bloquean para siempre. Pensemos, por favor, pensemos. ¿Dónde tenemos puesta la mirada del corazón? Usemos el sentido común, que para eso nos lo dio Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.